y que es el tema de muchas tapas de diarios de hoy también, es el de Diana Mandingo. Que es la señora. Me puse a buscar, viste, en internet, qué bien que era Mandinga, porque todos decimos es el diablo, pero tenía que ver con comunidades originarias y africanas y demás, con lo cual no es lo más conveniente decirle a ella que es bien cheta de la capi, pero es sí un diablo o algo por el estilo. Ha sido diabólica su paso por la Cancillería. Corre por mi cuenta, no le voy a pedir a Pablo Tetamanti que lo diga, que es una persona muy seria y que está con nosotros por segunda vez en el programa. Ha sido el principal diplomático de la etapa de Néstor y Cristina, y fundamentalmente de Alberto, fue vicecanciller. Como dijimos en aquel programa, el peronista que más sabe de política internacional o de relaciones internacionales, el diplomático más importante del peronismo, así dijimos y titulamos en su momento. Así que, Pablo, un gusto que estés con nosotros otra vez. Un gusto para mí estar con ustedes y muchas gracias siempre por los elogios. Espero merecerlos con alguna de las respuestas que pueda darles a las preguntas de hoy. No, además, siempre una mirada comprometida y compañera, inclusive en el ejercicio de la profesión, del trabajo, en el cuerpo diplomático de la Argentina, la mirada estratégica te ha distinguido. Así que, Pablo, no me voy en elogio, sino que lo quiero decir porque tenemos una Cancillería que ha perdido este rumbo y que, bueno, Diana Mondino deja de ser canciller en la Argentina en una actitud diletante, contradictoria, a todas luces indecorosa inclusive. Pero bueno, terminamos cantando Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Casi se volvió guevarista a decir de algunos medios, riéndose los memes. Pero bueno, si a eso hay que sumarle que Milei va a ir a China y va a tener que ir a ver a Mao Zedong, como dijimos en su momento con Ariel Umpierres, también en el programa, tarde o temprano va a tener que ir a ver a Mao Zedong, porque todos los diplomáticos que van los presidentes que van a ver una asunción de un presidente tienen que pasar por el busto de Mao Zedong. Así que, pero ¿cómo viste? No te voy a pedir que me hable de la interna de la Cancillería, porque no la conocemos, no sabemos si le hicieron una cama o no, pero ella se fue. Hagamos un repaso por el periodo de relaciones exteriores del gobierno de Milei, si estás de acuerdo, Pablo. No, me parece bien. Yo creo que, como lo comenté la vez anterior que conversamos, soy bastante tradicional en el sentido de considerar que quien tiene la política exterior en sus manos es el presidente de la nación. Y los cancilleres son las personas a quienes quien ejerce la presidencia le da la función de ponerla en práctica. Por lo tanto, hablar a veces de peleas entre ministros con el presidente es un tema casi absurdo, porque en realidad eso no es así. Quien fue elegido por el pueblo es el presidente de la nación. Nadie sabía quién iban a poner de ministro, si uno se va enterando después. Eso nos llevaría a suponer que Milei la mandó a votar a favor de la resolución de las Naciones Unidas para terminar con el bloqueo a Cuba. No, lo que nos lleva a pensar es que yo tengo que esperar que el presidente de la nación nos diga qué es lo que quiere. Y si vamos a hacer un análisis, más que el análisis de qué es lo que hizo o no hizo Mondino, la pregunta es qué es lo que quiere el presidente de la nación. Y creo que a veces uno se desvía por lo secundario, y de alguna manera, esta manera como la echan a Mondino o no, es un problema que tienen que arreglar dentro del gobierno, y es un problema entre ellos. Y a la República Argentina le importa poco y nada, y pasará a la historia, y donde algunos, cuando escriban sus memorias, la mencionarán o no. Pero dicho eso, lo que tenemos nosotros es un planteo en el que se hace un anuncio de cambio de política exterior y defensa de ciertos valores que terminan de no estar en claro. Si yo salgo a decir que la Argentina va a defender los valores del republicanismo, no sé bien qué es lo que estoy diciendo, porque expresamente defender la república es una forma de gobierno, y la república entonces tendría que empezar a pelearse con las monarquías. Entonces yo tendría que empezar a tener problemas con Suecia, con Dinamarca, con el Reino Unido, con Arabia Saudita. Entonces estoy usando la palabra republicano, pero para decir otra cosa. Bueno, alguien me tiene que aclarar qué quiere decir eso. Si yo digo que voy a defender las libertades de los individuos,
Entonces alguien me tiene que explicar por qué salió un comunicado de Presidencia de la Nación que dice que en realidad los diplomáticos no van a tener libertad porque se van a tener que alinear todos, y además le voy a mandar un análisis que se le pone ahí un nombre de auditoría, que no se sabe bien qué quiere decir. Entonces, Auditoría al cuerpo de la Cancillería, ¿no? Al cuerpo diplomático. Al cuerpo diplomático del Servicio Exterior de la Nación, lo cual en realidad lo que me lleva, y quiero entrar después en ese tema si tenemos un minuto, es a analizar que en realidad las peleas internas que puede haber habido entre el presidente y la canciller a mí me dejan sin cuidado. Lo que está claro es que las decisiones que se fueron tomando no tienen consistencia lógica. A mí no me llama la atención que una persona que fue capaz de decir que el Papa era el representante del diablo en la tierra pasa después a decir que es una gran persona, como si eso fuera un tema menor y no preocupara a toda una comunidad que sigue la religión católica apostólica romana. Y si yo soy capaz de decir eso, ¿por qué no voy a ser capaz de decir que China es comunista sin saber lo que es la China de hoy y de golpe pasar a ser algo interesante? ¿Y por qué no voy a pasar a decir que en realidad yo quiero defender la no intervención en asuntos internos y después intervenirlo? Y así puedo poner el voto en un nivel de debate de muy poca monta intelectual y de conocimiento histórico de la política y de la política exterior. Y eso yo creo que ha sido la constante. Y quiero decir esto con respecto a la sensación que yo tengo sobre lo que ha sido la política exterior del actual gobierno. Doy un ejemplo solamente para eso. Es difícil que el presidente de la Nación diga que la Argentina no está de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 porque es una creación del comunismo, y al mismo tiempo decir que queremos entrar en la OECD, porque si hay algo que la OECD apoya es la Agenda 2030 y la proyección a futuro, porque lo han hecho los países esencialmente europeos, que son los que han empezado con la agenda del cambio climático, etcétera. Entonces a mí me deja eso en una falta de definiciones qué es lo que quieren hacer exactamente, porque todos los días cambia. Y si yo me tomo en serio cada una de las declaraciones, yo empiezo a encontrar contradicciones lógicas. Y esto antes de hablar si yo estoy de acuerdo o no con lo que dijeron. Pablo, te hago una consulta, a ver, para traducir lo que estás diciendo. Por un lado tenemos a Milei diciendo mi alineamiento es con Estados Unidos e Israel, ¿no? Mi política exterior es ese alineamiento geopolítico, pero por otro lado la trayectoria del gobierno en materia de política exterior es errante, o sea que a veces no condice con lo que el presidente dice. ¿Eso puede ser? Esto es así, pero si vamos específicamente a lo que supuestamente es lo que termina generando la decisión de ayer, y vamos específicamente sabiendo que el marco general es que es muy difícil saber exactamente qué es lo que van a hacer mañana, porque lo que dicen hoy mañana no lo van a cumplir, o lo cumplen de una manera que no resulta lógica. Yo lo que veo es que hay un análisis muy superficial sobre la votación de ayer de la resolución. Porque ayer la resolución en la que por enésima vez desde el año 92, todos los años, se rechaza las sanciones unilaterales de los Estados Unidos, Cuba, que consistentemente fue votado por la República Argentina y que empieza con una aprobación en el año 92 de casi 60 países, pero hoy son 187 de los 193 miembros los que votaron a favor de esta resolución. Claro. De estas solamente votaron en contra 2, que son Israel y Estados Unidos. Hay una abstención que es Moldavia, y hay 2 ausencias, entre las cuales tenemos que contar a Venezuela, y el otro es Ucrania. Este es el resultado, y lo puede ver cualquiera que googlee un poquito cómo son los resultados de las votaciones en Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros entramos en un mundo muy chiquito de países que consideran que estas sanciones económicas no merecen ser condenadas, después de haberlo hecho consistentemente del año 92. Se ha hecho mucha mención al hecho de que la Argentina tiene un compromiso con Cuba por el apoyo que le da al tema Malvinas. Eso es cierto. Ahora, de alguna manera ese argumento pareciera ser un argumento mercachifleo, es decir, yo no puedo sancionarlo porque me ayudan, y entonces ahí no hay ningún valor detrás. Y ahí es donde yo creo que la cosa es un poco más profunda, porque de lo que estamos hablando nosotros es una tradición de la República Argentina que ha rechazado la utilización de la fuerza desde ya para tener sus compromisos propios, la intervención en asuntos internos, y que no son válidas las sanciones unilaterales de un país contra otro. Recordemos, si a la gente no le suena esto, que esa es la doctrina Drago. Claro.
Entonces yo no estoy hablando de un héroe de la revolución de no sé dónde, estoy hablando de una persona del siglo XIX, de la época supuestamente libertaria que tanto se ufana el gobierno en apoyar. Claro. Y eso fue lo que llevó a la creación de la cláusula Calvo, que fue aprobada internacionalmente sobre hasta dónde se podía o no exigir el cumplimiento de las obligaciones en materia comercial. Y eso me lleva en realidad a la Carta de las Naciones Unidas, que establece que las únicas sanciones que son válidas legalmente son las que aplican las Naciones Unidas, son las que aplican los organismos internacionales que la tienen prevista, como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y en temas comerciales la Organización Mundial del Comercio. Entonces, cuando yo digo no quiero sanciones unilaterales, digo, esto no es algo donde cada uno hace lo que se le da la gana. La gente tiene que respetar el derecho internacional porque a mí interesa a mí. Porque yo no quiero estar sujeto a que cualquiera venga y me pueda aplicar sanciones. Y cuando digo todo esto, es solamente una introducción a algo que creo que vale la pena recordar y que hace al tema de Malvinas. La República Argentina en el 82 recibió en menos de 48 horas sanciones económicas decretadas por lo que era en ese momento la Comunidad Económica Europea y todo lo que apoyaban a los ingleses, como Australia, Nueva Zelanda. En menos de lo que canta un gallo le aplicaron sanciones a la República Argentina, que nos costó muchísimo sacarnos de encima. Y que vale la pena recordar, porque entonces no solamente estoy en el mundo de lo que es legal, en el mundo de lo que yo aspiro, estoy empezando a hablar del mundo de los intereses, estoy hablando de una experiencia personal directa, y entonces cuando veo que esto se lo están haciendo a Cuba, lo natural es decir, esto no se puede hacer. Más allá de que después también encima me encuentro con que la persona que le están aplicando esas sanciones es un amigo mío, histórico. Entonces yo digo, respetemos el derecho internacional. Y en este caso, todo el mundo lo dice. Además, Pablo, no sé si es perentorio, es correcto plantearlo de esta manera, pero yo noto que en los medios de comunicación, sectores liberales o ultraliberales europeos, norteamericanos, inclusive del mundo del comercio exterior, cuestionan la política de las sanciones, con lo cual hay una corriente filosófica, o varias corrientes filosóficas, políticas, que cuestionan los frenos al impulso del comercio internacional que genera este tipo de políticas, digámoslo así, genéricamente imperialistas, que lesionan la actividad productiva de los países que necesitan intercambiar productos, ¿no? O sea, no solamente a los rusos o a los cubanos condiciona, o a los iraníes o quien fuere, o a los coreanos, condicionan esta política de sanciones, sino a los propios capitalistas de los países centrales que no pueden colocar sus productos o que tienen posteriormente insumos caros, con lo cual es anticapitalista plantear también, desde el punto de vista del intercambio de bienes y servicios, esta política de sanciones, ¿no? Por eso da la sensación que fue tan unánime el cuestionamiento al bloqueo en Cuba, que además es una cuestión humanística, por supuesto, porque es brutal lo que se ha hecho con Cuba de hace décadas, ¿no? ¿Vos considerás lo mismo? Es tan cierto lo que decís, que claramente cuando hablamos del mundo liberal y de las democracias y demás, y de todo esto supuestamente vamos a defender, todos los países que defienden estos proyectos están entre los 187 y votaron a favor de la resolución. Estados Unidos, para no hacer un ejemplo más raro, Estados Unidos históricamente se ha opuesto a estar sometido a organismos que le pueden aplicar sanciones directamente a ellos. Claro. Por eso no forma parte de la Corte Penal Internacional. Hace años que vienen boicoteando los sistemas de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio e impiden que incluso sanciones que le tendrían que aplicar a Estados Unidos por haber violado la normativa de comercio internacional terminen en una sanción contra Estados Unidos. Entonces no le gusta a Estados Unidos eso. Entonces no estamos hablando de un problema directo de la relación bilateral entre los Estados Unidos y Cuba, que tiene que ver con un problema interno y que tiene que ver con los herederos de lo que fue la Cuba de la revolución. Hay que conocer más de esa historia. Es un tema bilateral directo. Esto es lo que están planteando ellos. Esto es un tema que además no es que arrastró porque sencillamente eran las sanciones a Cuba en una época, porque las sanciones que le aplicó Estados Unidos a Cuba, después se las trataba de aplicar a otros países que tenían relaciones con Cuba y que no respetaban eso, entre ellos países europeos, por ejemplo España, a la que le cuestionaron que hiciera inversiones de hoteles en Cuba. El resultado de todo esto, por supuesto, es lo que vos acabas de mencionar, porque todo esto está muy bonito, pero el problema está cómo lo están pasando los cubanos. La están pasando mal. Entonces, si a mí no me cae la ficha porque tengo grandes aspiraciones de política internacional y de derecho,
Si no me cabe por la propia egoísmo de que, bueno, a la Argentina no le conviene, yo no tengo un poco de humanismo para decir, esto así no se hace. ¿Qué es lo que estás tratando de resolver de esta manera? ¿Vos te crees que de alguna manera esto va a resolver algo de los problemas que vos estás planteando? No. Y es porque no te importa. ¿Influyó algo el ingreso de Cuba a los BRICS? Que una alerta, nosotros vamos a sancionar a estos tipos que además se van a los BRICS. Aceleramos la reivindicación inclusive del modelo humanista cubano. Cuba no entró a los BRICS. Bueno, pues está En Cuba hay países asociados, invitados, etcétera. Sí. Y Cuba muchas veces fue invitado y demás, pero los BRICS se ampliaron solamente a un grupo muy reducido de 4 o 5 países, nada más. Digo esto porque también están haciendo ruido con el tema de Venezuela, no sé de dónde sacan esas cosas. No, en el caso de Venezuela hubo también una polémica con Lula, pero pareciera ser que lo de Cuba tiene vía libre porque son los brasileros también los que están impulsándolo, ¿o no? Vos sabrás más. Pero lo que pasa es que el grupo de los BRICS le costó muchísimos años llegar a la idea de que lo iban a ampliar. Lo ampliaron en la cumbre del año pasado, donde la invitaron a la Argentina también. Es una larga historia, pero los propios BRICS dudan en agrandarse demasiado porque trabajan por consenso. Claro. Entonces, para los BRICS es una discusión muy compleja, en donde no es simplemente abrir la puerta y que vengan los amigos de uno y de otro los van incorporando. No lo van a hacer así. Y el tema ya da para otra entrevista hablar nada más que de los BRICS. Pero más allá de eso, lo que creo que queda claro es que la votación de la Argentina a favor de la condena de las sanciones a Cuba no tenía ninguna consecuencia en la relación bilateral con los Estados Unidos, porque lo venimos haciendo desde el año 92. Y nunca los Estados Unidos vinieron a pedirnos a nosotros esto. Y realmente, si uno piensa en la relación con Estados Unidos, regalarle no te pidió, no te va a traer nada a tu favor. Si no, recordemos que el único país que alguna vez votó en contra fue Rumania. Yo me pregunto si Rumania tiene una relación especial hoy con los Estados Unidos. La gente hasta se olvidó que de los dos países que votaron a favor, el único que votó en un momento dado un año a favor también fue Rumania. Entonces, si esas cosas que se quedan en la historia, cambiar el voto, dicho sea de paso, Argentina no cambió el voto, votó de vuelta a favor de la resolución, ¿no? Lo que salió después es mucha piripipí en los diarios. El presidente de la Nación no abrió la boca, salió un comunicado de presidencia que Dios sabe quién lo escribió. Porque las cosas que salen de la presidencia, así como no se sabe quién lo que puso la nomenclatura inglesa a las Islas Malvinas o qué sé yo, nunca se sabe todavía quién escribe esas cosas. Entonces terminamos discutiendo esto que es secundario y no hablamos del tema de fondo. Y el tema de fondo es, por un lado, si no les gustaba la canciller Mondino, la hubieran rajado. Quieren a otro canciller, pongan al otro canciller. La Cancillería es un cuerpo profesional con gente que entra de toda la República Argentina, que viene de diversas provincias, están sometidas a un muy difícil examen de confrontación de carácter académico, que además se les hace análisis psicológicos para ver si la gente no le falta una chapita o tiene alguna vuelta roca que no tiene, así que hasta la parte psicológica es analizada antes de aceptar a un funcionario del servicio exterior. Y los funcionarios del servicio exterior saben perfectamente que su obligación primaria es con la Constitución, que después juramentamos respetar y hacer respetar las leyes de la nación. Y quien maneja la política exterior es el presidente de la nación. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución y porque lo dicen las leyes. Eso está claro. Obviamente, como individuo, puede ser en algún momento que a mí me den una orden de apretar un botón rojo o verde y yo no lo quiero hacer. Yo tengo que saber en ese momento, me tengo que apartar y decir, no me pidan esto, yo no puedo. Y sí que a lo mejor me van a marginar, porque yo no soy una persona que va a seguir. Esto ha sido así toda la vida. Si yo incumplo con una instrucción que recibo y hago otra cosa, es objeto de sumario. Eso está en la reglamentación también. Entonces, ¿a santo de qué? Yo tengo que leer en un comunicado de Presidencia de la Nación que van a hacer una auditoría ideológica. La última vez que hubo auditorías ideológicas en la República Argentina fue durante la dictadura militar, con la ley de prescindibilidad del año 76, donde empezaron a tratar de echar a los que supuestamente estaban en contra del gobierno y terminaron echando a la gente que a uno le caía mal, por H, por B, porque miércoles fuere, y sobre todo porque era gente que tenía el lugar donde yo quería poner a mi sobrino, a mi primo y qué sé yo. Entonces, cuando uno escucha a gente como uno que le dicen que es un vocero de la ideología de derecha que anda andando por las redes, decir hay que poner a los propios, y digo, pero escúchame, ¿vos no hablaban ustedes de la casta?
Entonces vos te encontraste con puestos en los empleados públicos y lo que querés poner es a tu primo. Y entonces querés arrancar el que está ahí porque no podés nombrar a dos porque no tenés guita. Entonces estamos cayendo en el carancheo de la peor estirpe. Entonces bajemos un poco los tonos como si esto fuera una discusión. Tengamos cuidado con este llamado a la persecución ideológica porque no sabemos cómo termina. No sabemos cómo termina. Y la historia argentina es demasiado grave en ese sentido como para andar jugando con esas casas. Esas cosas no se juegan, porque en realidad tiene que haber un rechazo unánime a lo que acaba de decir un comunicado de Presidencia de la Nación. Si hay algo que tienen que tratar de borrar es eso, porque no pueden decir que va a ser una persecución ideológica a los empleados del Estado y que eso pase sin pena ni gloria. Sobre todo cuando uno escucha de golpe que los que están en contra son los radicales, los peronistas, los macristas, o sea, todos los que no piensan igual que yo. Entonces los que piensan igual que yo tienen que saber qué es lo que yo pienso. Y ahí vuelvo al punto de partida. ¿Qué es lo que pensás vos? Si lo que vos estás diciendo es contradictorio, vas y volvés, decís una cosa hoy y decís otra cosa mañana, haces una demostración que no tenés la menor idea de lo que estás hablando, no tenés ningún sentido y dices, bueno, pero ese no es mi tema, en realidad me dedico a otra cosa. Bueno, dedicate a otra cosa y no hagas esto. Perdón si me está explayo perfecto, demasiado, Pablo. pero mi preocupación no es una preocupación corporativa porque se le tiraron en contra del servicio exterior y yo fui durante 42 años funcionario. Es que mucho antes de eso, yo fui también de las que sufrieron lo que fue la dictadura militar. Mi familia sufrió lo que fue la dictadura militar. Y yo no quiero que un gobierno democrático esté jugando con esto. Claro. ¿Cómo? No juguemos. Acá llegamos al borde. Si quieren echar a la canciller porque les parece una mala persona, échenla. Son 2 minutos. La llaman por teléfono, le dicen si son respetuosos y le dicen te voy a echar. Y si no son respetuosos, la echan con un comunicado y se entera por las redes. Las dos cosas hicieron. Pero no empecemos a vestir todo esto de una cosa que no es, porque es mucho más peligroso eso que el hecho de echar una canciller. Y sobre el tema en particular que lo de Cerrajó, el error de salir a decir que yo voy a ganar algo haciendo eso, alineándome con mi aliado Estados Unidos ni se dio cuenta. Ni se va a dar cuenta, ni va a pagar nada por eso. Entonces, saquemos eso de la cancha y volvamos a decir, ¿qué es lo que yo tengo que defender en política exterior? Los intereses de la República Argentina. Explícame cuál es el interés de la República Argentina que se puede llegar a defender cambiando el voto en esta resolución. Dicho sea de paso, a Cuba, la Argentina, en más de una oportunidad, le ha reclamado en el Consejo de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos. O sea que no es que nosotros estamos alineados con La Habana. Y eso lo saben los cubanos y les hemos dicho. Derechos humanos no me pidas lo que yo no te puedo dar. Entonces vos tenés que ahí hacer ese respeto. Cosa que tampoco pareciera haber entrado en discusión. Entonces acá está el alineamiento automático. Y algunos dicen, Argentina votó en el tema de Cuba junto con Irán y junto con Venezuela no, porque estuvo ausente. Y votamos junto con Ucrania, junto con Francia, junto con Italia, junto con Rumania, junto con Alemania, junto con Canadá. ¿Quién te quedó afuera? Son 187 que votaron como nosotros. Pablo, querido, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y bueno, vamos a seguir charlando. Inclusive agarramos el reto que nos planteaste de hacer una entrevista específicamente por el tema BRICS, que me parece uno de los temas grandes de debate hoy en la Argentina. Un abrazo y me encantado. Gracias, Pablo. Un abrazo para vos. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por la gente. Hasta luego. Hasta luego.